Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a Aprendiendo Derecho, un podcast dirigido a explicar distintos temas de derecho de una forma más simple y fácil de entender. El día de hoy, junto a mis compañeros Javiera, Micaela, Álvaro y yo, Benjamín, vamos a tratar el tema de los derechos naturales. Hay que partir diciendo que las obligaciones se dividen en obligaciones civiles y obligaciones naturales. Ambas están reguladas en el artículo 1470 del Código Civil, y las obligaciones civiles se definen como aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento y son la regla general en cuanto a las obligaciones. Y las obligaciones naturales, por otro lado, se definen como las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo dado o pagado en razón de ellas. Diciéndolo de otra forma, son aquellas que no otorgan acción, sino únicamente excepción de retener lo dado o pagado por ellas. Estas se dividen en nulas o rescindibles, las que a la vez se dividen en las que son contraídas por cientos incapaces y las que tienen la omisión de una solemnidad. Y también existen las obligaciones civiles desvirtuadas, que en primer lugar serían las que son producidas por prescripción de la acción, y en segundo lugar aquellas que no son reconocidas en juicio por falta de prueba. Ahora mis compañeros van a profundizar un poco más en estas definiciones. Ya, las obligaciones nulas o rescindibles. Existen dos tipos de actos de nulidad en el artículo 1470, en el número 1, que dice: las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces a obligarse según las leyes, como los menores adultos. Esta es una incapacidad relativa. Y en el número 3, que dice: las que producen de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se otorga en la forma debida. Esta es absoluta. Solo se les puede aplicar las obligaciones a los incapaces relativos, porque se exige que los que contrajeron la obligación deben tener juicio y discernimiento suficiente. Los incapaces relativos, según el artículo 1447, inciso 2, los actos de los incapaces no producen obligaciones naturales. La única otra incapacidad relativa no mencionada en esta cláusula queda por resolver es el del caso del disipador interdicto. En la opinión de la mayoría de los autores no se aplica, ya que es precisamente porque no tiene suficiente juicio o discernimiento. Bien, ahora mi turno habla de las obligaciones civiles desvirtuadas. En el artículo 1470 dice que las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. En el numeral 2 de este artículo señala que las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. De aquí nacen tres características. Uno, que las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción misma, la que exige la prescripción en la acción, y que se tiene una obligación que no ha sido exigido su cumplimiento durante el plazo que la prescripción ha comenzado. Aquí surge un problema en la doctrina que dice que para que exista obligación natural es necesario que la declaración judicial de prescripción, o basta simplemente con el transcurso del tiempo. Llegan a un consenso aquí los autores y dicen que la mayoría de esta posición aclaran que es necesario que la prescripción se cumpla y luego que se pague la obligación. La obligación es desvirtuada del número 4 del mismo artículo, señala que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. De aquí nacen nuevamente dos características: es que va a producir efecto de cosa juzgada, y que las obligaciones que eran válidas pero que no han sido conocidas en el juicio por falta de prueba. En este caso no hay problemas interpretativos. Ahora sigue mi compañera Javiera en otros casos de obligaciones naturales en el código. Bien, bueno, como decía Álvaro, me gustaría mencionar algunos de los otros casos de obligaciones naturales que están presentes en el código, ya que no podemos decir que la expresión tales son del artículo 1470 sea enteramente taxativa. Bueno, el primer caso que podemos pronunciar es el de la multa de los esponsales. Esto es la promesa de matrimonio mutuamente aceptada dispuesta en el artículo 98 del Código Civil.
En el artículo 99 se estipula que si existe una multa en caso de no cumplirse la palabra de matrimonio, no puede exigirse, pero si se hubiese pagado la multa, no podrá pedirse su devolución. Se opina que el caso es de obligación debido a lo mencionado anteriormente, pero eso podría no ser del todo correcto, ya que el mismo artículo 98 menciona que es un hecho privado, que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo y que no produce obligación alguna ante la ley civil. Otro de los casos presentes en el Código es el pago por un objeto o causa ilícita a sabiendas, estipulado en el artículo 1468, en donde se establece que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Esto podría considerarse como una obligación natural, pero el fundamento no es sobre moralizar los actos jurídicos, sino que más bien es una sanción a la ley que celebró el contrato ilícito. Siguiendo con los casos, existe también el beneficio del inventario, competencia o convenio. En este caso, el deudor no puede ser obligado a pagar más allá de lo que buenamente pueda. Un cuarto caso que podemos identificar en el Código es el pago de intereses no estipulados que se encuentra en el artículo 1208, refiriéndose al mutuo, en donde señala que si se han pagado intereses, aunque no estuviesen estipulados, no podrá repetirse ni imputarse al capital. Un último caso a tener en cuenta es el de los juegos y apuestas reglamentado en el artículo 2259 y siguientes del Código. En el caso de los juegos de azar existiría un objeto ilícito y se aplicaría el artículo 1468 visto anteriormente. Pero nuevamente podemos decir que aquí se presenta más una sanción que el cumplimiento de una obligación natural. Ahora, en los juegos de inteligencia se aplica la norma del artículo 2260, en donde se estipula que el que gana no puede exigir el pago, pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado a menos que se haya ganado con dolo. Esto constituye un caso típico de obligación natural. Bueno, ahora vamos a tratar brevemente un caso más dirigido a la prescripción. Bien, el caso se caratula Castro contra Compensación La Araucana, en donde la parte demandante, individualizada como Mónica Castro Álvarez, demandó a la Caja de Compensación La Araucana por el pago mensual indebido que ella había efectuado mensualmente correspondiente a la suma de 33.147 pesos por concepto de deuda de un crédito del año 1998, y en el que la demandante figuraba como codeudora solidaria con la municipalidad de Tocopilla. En primera instancia, el tribunal falla en contra de la señora Castro. Es por esto que ella decide apelar a la Corte de Apelaciones respectiva, que en este caso era la Corte de Apelaciones de Antofagasta, presentando un recurso de protección, en donde dicha corte la acoge. Ahora mi compañera Javiera dará a conocer los detalles del fallo. Bueno, en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta se dice que existe una acción arbitraria e ilegal por parte de la Caja de Compensación, ya que no se reconocen los derechos de la prescripción del préstamo que constituyen al cobro realizado, exigiendo el cumplimiento de obligaciones naturales que no dan derecho a iniciar una acción de cobro, lo que provoca la restricción en cuanto al derecho de propiedad de Mónica Castro al disminuir su patrimonio sin causa alguna. Es por esta razón que la Corte de Apelaciones de Antofagasta finalmente acoge el recurso de protección presentado por Mónica, cambiando así el fallo otorgado anteriormente de la Corte Suprema. Para el caso, lo primero que necesitamos dejar en conocimiento es lo que significa y dónde está expresada la definición de la prescripción en Chile. Esta definición se encuentra establecida en el artículo 2492 del Código Civil. Es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. Ahora, siguiendo con el caso, esta cuestión es debatida debido a la cantidad de años que pasaron desde que se había dejado de pagar la deuda. Estos son 17 años, lo que significa que la deuda ya estaba prescrita y solo puede ser cobrada por vía judicial y no solo empezar a descontar los 33.147 pesos de manera mensual exigiendo el cumplimiento de las obligaciones naturales.
También podemos encontrar que en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política, se refiere al derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre todo la clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. Nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional calificada por el legislador. Bueno, este ha sido nuestro podcast sobre los derechos naturales, más específico, profundizando un poco más en la prescripción. Espero que les haya gustado y que les haya servido para identificar mejor este tipo de obligaciones.